Las declaraciones de Xavi respecto a... bueno, en esta conferencia de prensa, bueno, prepartido entre el Barcelona y el Valencia, me ha llamado mucho la atención porque ha hecho unas declaraciones que personalmente para mí son correctas. Son no solo correctas, son responsables. Yo creo que son las declaraciones que hemos estado esperando muchos desde hace mucho tiempo, porque hemos visto en general durante la mayoría de la temporada muchas críticas a lo que son los protagonistas: entrenador, director deportivo, presidente, pero principalmente el entrenador, que evidentemente es Xavi. Sin embargo, algo que me llama la atención es que prácticamente no hay críticas para el culé. Nadie critica en general al culé, al aficionado, al socio, como lo querramos ver. Y evidentemente esto es una estrategia donde todos se tratan de presentar como hombres neutrales, sí, neutrales, o sea, hombres pacíficos, para no ganarse la antipatía de, podríamos decirlo, que del barcelonismo. Y evidentemente yo estoy en desacuerdo con esto, porque pese a que es algo impopular, es algo totalmente necesario criticar al culé, porque prácticamente nadie critica al culé. Y respecto a esto, Xavi, más que criticar al culé, lo que ha hecho es pues pedir de cierta manera que se entienda que es una situación extraordinaria, entendido como una situación pues literalmente fuera del ordinario, una situación excepcional, una situación que es fuera de la regla, fuera de la norma, por lo que acabamos de escuchar, que es el tema de la situación económica. Yo ya no voy a replicar lo que dijo de hace 25 años, de que no, es que hace 25 años uno pedía esto y se lo fichaban. No, simplemente hace 10 años, por ejemplo en 2014, que uno pidió: tráeme a Rakitic, te lo traigo; tráeme a Ter Stegen, te lo traigo; tráeme a Claudio Bravo, te lo traigo; tráeme a, yo que sé, a Luis Suárez, te lo traigo; tráeme al de aquí, tráeme al de allá, te lo traigo. No, ahora es una situación diferente. ¿Por qué es una situación diferente? Pues por Bartomeu. Por Bartomeu, su junta directiva, lo que hicieron aquí, y evidentemente Tebas. Realmente es triste que uno ya tiene, bueno, realmente la dimisión de Bartomeu se produjo ya hace 4 años y todavía estamos en esta situación. Pero realmente es que no es para menos, porque el tema de la masa salarial es algo que nos lastró, podemos decir, que durante 3 o 4 años, y ahora el problema es el límite salarial, el cual pues nos lo han bajado. Y aquí siempre he sido un poco más cuidadoso, porque no sé si es por una cuestión pues de movimientos económicos naturales o porque está metiéndole mano Tebas. Realmente lo desconozco, pero uno ya piensa mal. Pero lo que sí es cierto es que hubiéramos podido salir desde antes si Tebas no hubiera intervenido. Y el chiste aquí es que sí, estamos mal, evidentemente estamos mal entre Tebas y Bartomeu, pero cabe aclarar una cosa, y es que estos comentarios, vamos a decir que de crítica al culé, bueno, no crítica, aunque hace falta una crítica, estos comentarios de ¿cómo podríamos decirlo? De esta reflexión de que el culé tiene que entender que es una situación diferente, que tiene que tener paciencia y tal. Es algo que para mí, desde el punto de vista, se debería hacer no una vez, se debería hacer constantemente, y en realidad para mí debería ser Laporta el que debería comentarlo. No, realmente desde hace tiempo, creo que después de que Laporta sacó esto de los 75 años controlando el comité técnico de árbitros por parte del Real Madrid, creo que ya después de ahí había comentado, no sé si fue ahí, pero más o menos fue por ahí, pero ya había comentado que para mí hace falta algo más de comunicación, algo más de transparencia. Y si hay algo mínimamente criticable a la gestión de Laporta, yo creo que es un poco ese, que en general no me gusta esta estrategia de si no me enojo no lo digo. Yo creo que hace falta más presencia de Laporta respecto a tema mediático. Hace poco hablamos de Sport, por ejemplo, y hablamos de todas las mentiras que han estado sacando en cuanto a rumores de fichajes, que se va a vender a toda la plantilla, que si hay polémica con el de aquí, que si hay polémica con el de allá, todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Todos los atentados mediáticos. Sin embargo, así como hemos comentado eso, por ejemplo, yo lo que creo es que Laporta tendría que salir a hablar para contrarrestar estas mentiras, pero al mismo tiempo para salir a reforzar constantemente al entrenador. Yo lo que dije es que yo lo que sugería es que se dieran conferencias
pues matutinas diarias por parte de Laporta, donde pues en general por supuesto contestara los ataques, pero también por otra parte que se atreviera a simplemente también compartido como un espacio de reflexión donde tocara ciertos temas, como por ejemplo el tema de la continuidad del entrenador, que saliera más a hablar constantemente. Y en este sentido pues Laporta es en lo que más me ha decepcionado, porque desconozco realmente la razón, pero independientemente de la razón, lo que está haciendo en la práctica es que para mí es que está metiendo la cabeza en la arena. Está metiendo la cabeza en la arena, está evadiendo una responsabilidad que en teoría no es obligatoria, porque si nosotros nos fijamos no es una responsabilidad del presidente del Barça, no viene en el organigrama ni en los estatutos de la obligación de lo que tiene que hacer un presidente, pero para mí es un deber moral, y más por esta situación. Si tenemos precisamente en estos momentos una inestabilidad social muy grande por el tema mediático, porque futbolísticamente hablando estamos en un momento en un limbo en el que no estamos ni muy bien ni muy mal, pues para mí, debido a que es un entorno mediático muy fuerte, es precisamente donde tendría más que estar saliendo a hablar. Y para mí tendría que ser, repito, con conferencias matutinas diarias, donde saliera Laporta a hablar sobre en general las noticias del Barça, salir a informar. Pero por supuesto, repito, lo más importante es desmontar, contestar en general a lo que es la prensa, a tema chisme mediático, y por otra parte a reforzar lo que es la posición del entrenador. Todo lo que comentamos aquí, por ejemplo, que aquí solemos comentar lo que es temas diarios que van surgiendo, que si la continuidad de Xavi, que si hace falta tiempo y paciencia, compartir a veces una que otra estadística, comentar que lo que necesitamos, bueno, eso en pocas palabras, pero de manera oficialista, que sea por parte del oficialismo, de la junta directiva. ¿Por qué para mí tiene que ser Laporta principalmente? Porque Laporta es quien goza de más apoyo. En general, Deco acaba de llegar, no tiene ese mismo apoyo, ni como jugador, ni como lo que ha sido históricamente para el club, pero pese a que ha sido muy importante. Laporta sí cuenta con ese apoyo, entonces yo creo que debería ser quien debería salir a hablar, quien debería salir a tocar estos temas, y quien debería salir a defender la postura del entrenador. Y es para mí quien en general debería tomar esta postura de crítica al culé. Xavi no ha criticado al culé, simplemente les ha dicho que tienen que entender que es una situación excepcional, que se tiene que tener un poco más de paciencia y un poco más de tiempo, porque pues es una situación económica que está lastrando, que está impidiendo el progreso de lo que es el club. Entonces, por ende, está, digamos que deteniendo la evolución, y va a tardar entonces todavía más. Vamos a tardar todavía más en llegar al desarrollo 100% de lo que nosotros queremos. Entonces precisamente por eso necesitamos un poco más de tiempo. Y lo que están haciendo muchos, por lo que revisé en Twitter, muchos, bueno, yo lo llamaría antis, o muchos aficionados que inexplicablemente están comparando lo que dijo Xavi con lo que dijo Koeman, que están diciendo que esto de que se tiene que entender que es una situación extraordinaria, que no hay dinero, bueno, que hay dinero pero que estamos bloqueados por el límite salarial, que el problema ya no es tanto la masa, sino que nos bajaron el límite salarial, y bueno, que esta situación no la había tenido ningún otro entrenador literalmente en la historia, o sea, es el primer entrenador bloqueado en la historia, y que por eso se necesita más tiempo y paciencia. Pues muchos se lo están tomando como el es lo que hay por parte de Koeman. Y evidentemente hay una diferencia abismal entre uno y otro, porque uno te justificaba el ir cuarto en el grupo de la Champions League, el peor junto con el Malmo, y al mismo tiempo en Liga ir en el 9º lugar de media tabla para abajo, claramente pues ofreciendo un fútbol de vergüenza, como vimos después con esa misma plantilla que tenía Xavi, que en efecto la plantilla daba para mucho más. Entonces claramente no es lo mismo, porque uno está bloqueado y uno tiene que hacer tirón de resiliencia y de aguantar simplemente por eso. Entonces te lo están comparando cuando claramente es diferente. Y Xavi es el que está saliendo a, digamos que a darle estos mensajes al culé, porque esto realmente no es un mensaje de crítica, pero es un mensaje al culé. Y estos mensajes en general para el culé, y además un mensaje de crítica real, para mí son necesarios y deben venir principalmente del presidente, porque es quien en general encabeza todo lo que es el club.
críticas, por supuesto, en el sentido de que yo sé que es impopular y que en general siempre para tener un mayor apoyo social se tiene que evitar criticar en general al votante o en este caso al socio, que es quien vota a uno que otro presidente. Sin embargo, yo creo que aún así es necesario que salgan a criticar al culé, que salgan a señalar los tratos injustos que están exigiendo algo que no va acorde a nuestra situación, que somos, yo no me olvido de esta estadística que sacamos aquí como fuente de Transfer Market, que fue esa de que el Barça es el 241º en gasto mundial. Clubes incluso fuera de la UEFA han gastado más, clubes asiáticos, clubes sudamericanos han gastado más de lo que es el Barça. Entonces, que se deje esto en claro, que somos el 241º en gasto, que se critique el analfabetismo futbolístico de los culés, que se critique el hecho de que le están haciendo caso constantemente a lo que es el cártel de terrorismo mediático, que se les critique su nula capacidad para hacer un análisis, su poca capacidad para mantener un esfuerzo intelectual futbolísticamente hablando durante una conversación, los análisis superficiales, en general salir a hablar, porque para mí, irónicamente, pese a todo, para mí el peor enemigo en general del Barça, irónicamente, no es por lo que podríamos denominar como el bartorroselismo. Tampoco podría ser para mí Tebas. Para mí el peor enemigo en general, de lejísimos para lo que es el Barça, para mí es el culé. Irónicamente para mí es su propio aficionado el que es su peor enemigo, porque esta situación económica, ¿de dónde viene? Repito, de Bartomeu. ¿Quién votó a Bartomeu? Pues lo votó el socio. El socio es el que lo votó. Tenemos un modelo de propiedad donde el socio es el responsable y es el dueño del Barça y por ende tiene derecho a votar en las elecciones. Entonces el socio es el que votó a Bartomeu. Hubo debate, creo que uno, no sé si más debates presidenciales, y en uno de esos Laporta le menciona a Bartomeu: tu modelo es el de Floren, refiriéndose a que lo que comentamos aquí de Alquelaifi antes de Luis Enrique. Proyectos basados en materia de fichajes con una política de fichar cracks. Y siempre intentando apostar por un perfil de entrenador en donde se arrodilla ante el presidente y el modelo sea meramente presidencialista, que dejen al presidente gestionar como él quiera. Y por supuesto, si el presidente quiere jugadores mediáticos, pese a que el entrenador no quiera, pues que se fichen estos jugadores mediáticos y que el entrenador simplemente se dedique a entrenar lo que le traigan. Es decir, presidencialismo, un entrenador que no tenga personalidad, como en su momento lo era Valverde, en su momento con Rosell pues el Tata Martino, pese a que ya esté fallecido, yo lo siento mucho, Tito Vilanova también, otro tanto de lo mismo. Entonces al final, quieras o no, es de lo que se trata. Entonces el culé es el que votó a Rosell, es el que votó a Bartomeu, causó esta situación económica, y por mucho que tuviéramos las normas de Tebas, si tuviéramos un saneamiento económico aún así nos daría como para poder desembolsar, pero no nos da. Entonces hemos hablado de que en general los jugadores tienen que tomar su responsabilidad, pero también otro tema que tocamos es que el culé tiene que tomar su responsabilidad con el Barça, y el culé no está tomando su responsabilidad. ¿Por qué? Porque en general, debido a que ya se produjo esta democratización de las redes sociales, ahora ya todos tienen una opinión. Antes el monopolio de la opinión lo tenía la prensa, ahora ya no. Ahora lo tienen los culés también. Y ahora los culés pueden señalar a la prensa. Sin embargo, ahora lo que se produce es que también culés señalan a los protagonistas, futbolistas, entrenadores, directivos, en general todo lo que es la estructura política de lo que es el Barça. Señalan uno que otro, una muy minoría a la prensa. Sin embargo, repito, nadie está señalando al culé. El único que en todo caso podría señalar al culé es otro propio culé. Esto es lo que hace falta, que alguien señale al culé, pero no como el intentar hacer, no, sí, yo tuve la culpa, pero tú más. No, sino simplemente señalarle sus errores, que han votado mal los presidentes, que son los que en general están causando esta inestabilidad, que lo que dijo, repito, Cruyff en su libro, aquello de este libro naranja que es cortito, que es aquello de Me gusta el fútbol, que así está titulado. En uno de esos capítulos menciona lo del entorno y se refiere a lo de el Barça, el entorno influye, y él mismo se responde a sí mismo con un sí. Y si no influiría, en el Barça se ganarían más títulos. ¿Qué quiere decir? Que en general influye negativamente. Por ende, si nosotros tomamos el entorno como la prensa y lo que es el aficionado, pues evidentemente influye negativamente. Es decir, que más que ser una ayuda, es una carga.
Entonces, antes era principalmente la prensa, ahora ya es la prensa y el culé repito, por lo de las redes sociales, internet y todo esto. Entonces tenemos muy en claro que sí, es un problema, sí, es un problema general. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que realmente significa, que realmente la prensa solo tiene su apoyo dependiendo de cuántos lectores tengan o no y cuánto a caso le hagan los aficionados o no, pues la culpa es principalmente del culé. Y el culé no asume su responsabilidad porque nadie lo señala. Entonces al final el culé tiene una posición muy cómoda en donde simplemente se queda de brazos cruzados queriendo que todos le traigan en general lo que necesita, que le traigan los títulos y el saneamiento económico a la de ya, creyendo que no tiene ninguna responsabilidad, y la responsabilidad que tiene el culé sí es una responsabilidad y es la de hacer análisis decentes. Y por supuesto, dentro de esos análisis decentes, siempre si son decentes, siempre llegaremos a la conclusión de lo que dijo Xavi. Tiene que entender que es una situación económica distinta porque son los que votaron a Bartomeu es el que hizo el destrozo, Tebas está colaborando y tal. Entonces, ¿se tiene que entender esa situación? Sí. ¿Se está entendiendo? No. Porque por una parte, pues simplemente por desesperación de que hay muchos años sin títulos europeos más que nada. Por otra parte, porque siempre se comparan con lo que es el Real Madrid y tienen un complejo de inferioridad espantoso, y por muchas otras, y por lo que comenta en general la prensa. Pero entonces, si nosotros entendemos esto, tiene que tener por supuesto su parte de responsabilidad, pero como no la está asumiendo, porque obviamente no le va a caer un rayo de iluminación divina y exorcizarse, tiene que salir alguien a señalarlo, y para mí tiene que ser Laporta. No solo ya no solo es que tenga que salir a contestar a temas mediáticos, como de que van a vender al de aquí, van a vender al de acá, contestar a los David Bernabeu, a los Pedrerol, a los Tony Frieros, a los Marcel Lorente, al Marca, al Chiringuito, a la Cope, al Hacer. No, ya no solo contestar a periodistas, a medios y a mentiras generalizadas, tiene que salir incluso a señalar al culé. Y para mí, repito, el que tiene que ser Laporta. Porque incluso si lo hace Laporta, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a dar esta reacción negativa, pero repito, que es totalmente necesaria. Si hay esta reacción negativa, ¿quién se va a llevar en general los ataques? Pues ahora va a pasar a llevárselos Xavi, a llevárselos Laporta. Y en lugar de decirle a Xavi que se está haciendo un Koeman, se le van a decir a Laporta. Pero al final, quieras o no, para mí quien se debería de sacrificar para llevarse todos los ataques, pues para mí debería ser Laporta. Porque por una parte es el que tiene más apoyo social, pero porque para mí más importante es el presidente, porque el presidente se lo tiene que llevar porque, repito, es la cabeza del club y el entrenador es la posición más vulnerable. Y por ende no podemos permitir que el entrenador sea el que da estos mensajes, porque si es el que está en una posición de más vulnerabilidad, es quien debe ser más protegido. Entonces por ende no es el que tiene que dar esta clase de cosas. Si por mí fuera, por mucho que sea obligatorio, se demanda a quien se tenga que demandar, a la FIFA o a quien sea, pero a partir de ahora el entrenador ya no da conferencias de prensa. A partir de ahora todas las conferencias de prensa las va a dar el presidente, y de esta manera protegemos de cierta manera al entrenador, que no de conferencias, que no de entrevistas, que no atienda a nadie a los medios, que sea Laporta el que salga a dar todas las conferencias de prensa posibles. Y repito, que entre estas conferencias conteste a las mentiras, pero también haga este espacio de crítica al culé. Es necesario, porque Xavi no es el que para mí el entrenador que tiene la posición más vulnerable, porque es el que le inventan lo de el jardinero, jajaja, jejeje, esto de Xavi quédate, o sea, todos los ataques mediáticos, lo del casi tropiezo, el cagómetro, toda esta clase de faltas de respeto constantes, en donde Xavi incluso ha llegado a comentar que ya no es una cuestión profesional, sino que incluso se está jugando la salud, porque claramente esto es una máquina el Barça es una máquina de destruir personas. Creo que esto Xavi también propiamente lo dijo, y como es una máquina de destruir personas que incluso ya es dañino hasta para la salud mental, pues para mí tiene que ser Laporta el que tiene que hacerlo, y necesita más personalidad, porque en 2008 los llamó al cártel, lo que aquí llamamos el cártel, es decir, el cártel de terrorismo mediático, la prensa. Laporta los denominó caverna, los bautizó como la caverna. El apodo se ha quedado hasta el día de hoy. Y en 2009 fue cuando sacó ese video que no es tan popular, pero está por ahí, que es aquel de lo que le contestó al loro, de que no estamos tan mal. Él les dio duro, contestó muy fuerte a la prensa, y ahora es como si hubiera tomado una actitud pasiva, suavecita, o sea, como si se hubiera evangelizado. Yo no sé si fue la edad, no sé si se
se hizo religioso, no sé exactamente qué es lo que haya pasado, pero necesitamos más personalidad, o sea, no nos podemos quedar así. Es como si estuviéramos, por ejemplo, comparándolo con una situación analógica, a hacer una analogía, por ejemplo, es como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial, como si estuviéramos en Stalingrado, estamos en pleno fuego cruzado en una trinchera. A Xavi se le acabó la munición y Laporta tiene toda la munición, tiene toda la capacidad, pero no está haciendo nada, o sea, está dormido sobre la munición y no podemos hacer nada. Bueno, para mí es la analogía correcta. Estamos en Stalingrado, en una trinchera, y Laporta no está haciendo nada. Está haciendo, repito, tema económico, está haciendo todo lo posible dentro de sus posibilidades. Pero para mí el tema de responsabilidad social no es oficial, no es una obligación, pero para mí es una responsabilidad moral. Y Laporta en este sentido, repito, está metiendo la cabeza en la arena. Desde mi punto de vista, está metiendo la cabeza en la arena. Y esto es lo que no puede ser, porque repito, el entrenador es el que tiene la posición más vulnerable. El Barça es una máquina de destruir personas y no podemos permitir que esa persona a la que sea destruida sea el entrenador. ¿Por qué Xavi dijo eso cuando se iba a despedir? Aquello de que es imposible un Ferguson en el Barça. Porque hay mucha inestabilidad social y el entrenador es la posición más vulnerable. Tiene que haber estabilidad social y tiene que dejar de ser la posición vulnerable. Y para esto no solo hace falta un refuerzo de que el entrenador es el líder y es el que decide, le damos el poder. También tiene que ser una cuestión de que socialmente lo tenemos que avalar. Tiene que salir Laporta constantemente a salir a defenderlo, mostrar estadísticas, contestar mentiras y por supuesto, repito, criticar al culé. Es muy impopular, pero se tiene que hacer. Porque si no se pone este tema de este tema como Vox Populi, este tema sobre la mesa de que el culé es el mayor responsable de muchas cosas, nadie lo va a comentar y nadie se va a dar cuenta. Entonces el progreso no se va a dar. Necesitamos un progreso social y ese progreso social no se va a dar sin un tema de debate. Se daría si pese a que no fuese debate todos lo entienden por su cuenta, pero eso no está pasando. No está pasando y para mí es Laporta quien tiene que dar este paso. Tiene que salir a dar puede ser de cualquier forma, puede utilizar a Barça TV para hacer una sesión de preguntas y respuestas, tipo pues preguntas de Instagram, ¿no? Que le preguntan, que le manden las preguntas y él salga a contestar diario las preguntas. Pero yo lo que sugiero en general es que sea con conferencias de prensa. ¿Por qué? Pues porque con conferencias de prensa de ley va a ir obviamente la prensa y por ende, aunque dé las declaraciones que dé, aunque esté atacando a la prensa, debido a que va la prensa y atiende y le da difusión, no lo pueden tapar. Una sesión de preguntas y respuestas, como no va la prensa, todavía lo pueden tapar, pero conferencias de prensa no. Entonces para mí es Laporta quien tiene que hacer conferencias de prensa matutina, de lunes a domingo, de lunes a sábado, como sea. Para mí de lunes a domingo, si se puede diario mejor, la duración que sea la que él quiera, 1 hora o 2 horas, y que siempre salga a contestar. Que cada que alguien escriba algo como por ejemplo lo de Tony Frieros apenas de que qué pensaría Cruyff, que salga él y defienda. Que cada que salga una María Morán con un cagómetro, un Pedrerol con lo de jardinero, cada que alguien salga con un chistecito mediático, con su jajaja jejeje, que Laporta salga a contestarlo, que no se quede callado y lo más importante, que salga como espacio de crítica al culé, porque si no critican al culé, ¿qué vamos a hacer? Que alguien salga y les diga, no fueron ustedes los que votaron a Bartomeu, no fueron ustedes los que han causado esta situación, que Xavi no lo está haciendo bien, no son ustedes los que están haciendo que se quiera ir. Es impopular, pero es necesario. Pero lo más importante, es necesario que estos mensajes y que en general este refuerzo al entrenador lo salga a dar Laporta. Y en ese sentido, repito, estamos en Stalingrado, en una trinchera, y Laporta está metiendo la cabeza en la arena. Bastantes ya son los ataques que se lleva Laporta en general, puesto de que es indepe, simplemente lo que dijo, ¿no? De que los llamó el equipo del régimen, del equipo de Franco, cosa que es real. Se atrevió a llamarlo, a sacar esa exclusiva de que han estado 70 años controlando el comité técnico de árbitros, y esos 70 años terminaron hace más de 30 años, es decir, ya son más de 100 años en realidad. Y por supuesto por esto lo odian. Y por supuesto por ser alguien que beneficia al Barça y por ende alguien que perjudica los intereses del Madrid. Entonces por ende lo odian, a Laporta lo odian. Entonces ya son bastante los ataques que se llevan en general. Y por supuesto uno tal vez hace mal al sumar, pero es que esto es necesario decirlo. Tampoco se trata de apoyar así nada más porque sin que nos quedemos callados y que le demos el apoyo incondicional. Si Laporta hace algo mal, lo tenemos que decir. Y aquí está lo que está haciendo mal. Repito, no es una obligación, pero es una responsabilidad social, puesto
esta situación. Si ahorita es cuando más pesado está el tema del entorno, es por ende cuando más tendría que salir a hablar Laporta, a defender al entrenador, a criticar al culé y por supuesto, repito, a contestar temas mediáticos. Estos tres temas: contestar a la prensa, criticar al culé y defender a Xavi. Y que Xavi no esté en bayoneta calada, ¿sí? Que no esté en bayoneta calada solo frente al mundo, que tenga que ser Laporta, porque es como si lo estuviera utilizando como una especie de escudo personal para autoprotegerse a sí mismo. Cosa que evidentemente sé que no lo está haciendo por esto, que sé que no lo está haciendo para autoprotegerse a sí mismo, pero en la práctica lo está haciendo. Pese a que no te das estas intenciones, en la práctica lo está haciendo. Entonces, tiene que salir a hablar, tiene que salir a, repito, y no tiene que salir a hablar una que otra vez. Por ejemplo, cuando se dio este tema apenas en el clásico, que pidió esto que se repitiera el clásico, lo hizo solo desde su oficina y con un video de 5 minutos. No, tiene que ser diario, y no un video de 5 minutos, tiene que ser conferencias de 1 hora, 2 horas, tiene que salir a hablar constantemente, porque los ataques, ¿cuándo son? Son constantes, a cada rato pasa algo. Por eso Xavi dijo lo de los vales. Si tú ganas en el Barça es un vale para 5 o 4 días, porque siempre estás en tela de juicio. Pues tiene que ser entonces diario cuando Laporta hable. Para mí importa más esto que una estrategia de un contrato que nos permita un patrocinio para fichar a no sé quién, unas palancas. Para mí es más importante esto, porque a mí de nada me sirve tener incluso el mejor contrato de patrocinio si al final se me va el entrenador y tengo una palanca para 1 o 2 fichajes, pero me quedo sin mi entrenador, que es lo más importante. Entonces para mí es más importante esto, es la principal tarea de un presidente, que repito, no es una obligación, pues es una responsabilidad. Y en este sentido tiene que salir a hablar, tiene que salir a contestar a la prensa, criticar al culé y tiene que salir a defender a Xavi. Y en este sentido no lo está haciendo, parece que lo está utilizando como un escudo para autoprotegerse a sí mismo. Y repito, estamos en una trinchera y Laporta está metiendo la cabeza en la arena. No sé, repito, si simplemente no lo hace porque simplemente no se le ha ocurrido, o no sé si es porque se hizo muy hippie o muy pasivo, no sé. Y no sé si fue la edad, si fue que se evangelizó, desconozco la razón, pero si entendemos que el Barça, repito, es una máquina de destruir personas, tenemos que salir a contestar. Si nos están declarando la guerra, pues tristemente tenemos que salir a dar guerra. No nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar así, porque vamos a ser vulnerables siempre. Y si no tenemos prensa, por esto que dijo Florentino, los audios de que si le ganamos la batalla al Marca y a la televisión española, se quedarán solos y ya no tendrán a nadie. Pues nos hemos quedado sin nadie. Si nosotros evidentemente no tenemos prensa y ellos tienen a todos, pues si no podemos utilizar ninguna prensa, pues utilicemos el oficialismo del club, utilizamos el aparato del club. Sí, el altavoz que tiene el club. Hay una sala de conferencias del Barça. Esa sala de conferencias donde habló sobre el tema Negreira y donde por supuesto se hacen los actos de renovación y donde se despidió Messi. La sala de conferencia de prensa que tiene el Barça en las instalaciones. Esas instalaciones que se lleva una pantalla para hacer una exposición, y que a partir de ahora, repito, lunes a domingo en las mañanas, conferencias matutinas diarias de Laporta contestando a prensa, criticando al culé y defendiendo al entrenador, porque repito, en esta situación, si el entorno es cuando más está haciendo todavía esta clase de fuerza entre prensa y todos, es más cuando tendría que salir a contestar. Entonces, repito, estamos en una trinchera y tiene que dejar de meter la cabeza en la arena. Revisando aquí ya tengo 31 minutos y me podía dar para más, pero lo dejo hasta aquí. Pero en síntesis es eso. Como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal en el Maga también soy el FIFA. Y nos vemos en el próximo video.